Bien, ya estamos en una sesión más. Vamos a revisar hoy lo que es historia de México, pero vamos a tener un panorama general de la historia de México. Vamos a entender primero qué es México. Entonces aquí tenemos una pequeña presentación, es una lámina que ya está elaborada, entonces aquí vamos a ir revisando algunos aspectos de lo que significa México. Entonces vamos con la historia de México. Bueno, empecemos por establecer qué es México. Primero su nombre. Nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Eso está establecido en la Constitución de 1917. Bueno, se elaboró en 1924 la primera constitución de 1824, perdón, la primera constitución de 1824. Ahí es cuando se le asigna el nombre de Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ¿qué somos? Somos una república federal democrática. En el Classroom tienen un video de qué significa, cuáles son las funciones del presidente, pero también qué significa México, que es una república federal democrática. Ahí podrán revisar algunos de estos conceptos para que les queden un poquito más claros. Bien, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Es de carácter representativo. O sea, somos una república representativa. ¿Qué significa? Que tenemos tres poderes. El Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, y Secretarías de Estado. También hay un video sobre las funciones y atribuciones que debe tener la presidencia, o sea, quien ocupa la presidencia, el presidente, por elección popular, a través del sistema de voto, en este caso para México, hoy en día, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, el INE. Entonces es quien emite precisamente todas las condiciones para tanto presidentes como legislativos, es decir, Cámara de Representantes, que son los diputados y los senadores, ¿sí? Por eso somos un gobierno representativo, porque en un principio el poder más grande era el legislativo. Hoy sigue siendo el poder más grande, pero está de alguna manera distribuido. Recuerden que dentro de las funciones del Ejecutivo es la administración de todos los bienes de la nación, mientras que el legislativo es cuidar los intereses de la nación, vigilar las leyes, establecer nuevas leyes, condiciones para que la presidencia o el poder ejecutivo pueda funcionar y todas esas situaciones. Y el poder judicial, que es independiente, es separado, ¿sí? Tiene su propia autonomía, es la Suprema Corte de Justicia, los juzgados federales, estatales y locales. Aquí es juzgados, para que le pongan bien. Entonces tenemos a todos los juzgados, ¿sí? Ya sea de carácter federal, de carácter estatal o de carácter local. Bien, todo esto está establecido en la Constitución de 1917, emanada el 5 de febrero con 134 artículos. Bueno, ustedes deben tener conocimiento de esa Constitución. Aquí tenemos lo que es la Constitución, ¿sí? No me puedo ver bien. Bueno, está la Constitución, ¿sí? En ella vienen los 134 artículos y en algunos artículos se establece cuáles son las condiciones de México. Es decir, cuál es su nombre, cómo queda constituido y ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el título segundo, en el capítulo primero, está de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Entonces ahí vienen esos particulares. Si lo revisamos, que es la página 98, aquí no viene paginado, así, página 98, ahorita lo encontramos, y entonces vamos a tener aquí, título segundo, ¿sí? De la soberanía. Dice, artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo
y se instituye para beneficio de esto. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las formas de gobierno que tenemos? El artículo 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como estamos constituidos. Por eso es una constitución. Eso dice el artículo 38 y el artículo 39 de nuestra ley, que es la Constitución, emanada en 1917. Ya a lo largo de la historia veremos cuántas constituciones han existido. Bueno, en un principio les decía que en la Constitución de 1824 se estableció el nombre como Estados Unidos Mexicanos y un Distrito Federal. Nace en 1824 el Distrito Federal, que después se va a convertir en la Ciudad de México. A partir de una serie de cambios dados en 1985, a partir de ahí empezaron como estas ideas de independizar el Distrito Federal hasta que se convirtió en gobierno del Distrito Federal. Primero era un departamento, después gobierno del Distrito Federal y después Ciudad de México como capital del país. Bien, ahora, ¿cuál es la ubicación en el mundo? ¿Sí? Vamos a tener dos ubicaciones, geográfica e histórica y cultural. Entonces, vamos a ver la ubicación geográfica. ¿Sí? Nuestra ubicación geográfica, estamos en el continente americano. Formamos parte del continente americano de Norteamérica. Así es que somos norteamericanos. Desde el punto de vista geográfico, somos o formamos parte de Norteamérica. Recuerden que todo el continente americano está dividida en el norte, que es Norteamérica, que son México, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica, que son los países como Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Nicaragua, y después Sudamérica, que son los otros 11 o 12 países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, y todos esos países que conforman Sudamérica. Entonces nosotros geográficamente estamos en el continente americano. Hay 5 continentes, recuerden: continente americano, continente africano, continente europeo, asiático y Indo-Oceanía o continente oceánico, Oceanía. ¿Ok? Entonces tenemos dentro del continente americano, estamos nosotros en el norte de América. Tenemos 2 fronteras terrestres, una con Estados Unidos al norte y la otra con Guatemala y Belice al sur. 2 fronteras marítimas, una que es el Océano Atlántico, que desemboca en el Golfo de México, y el otro el Océano Pacífico. ¿Sí? Uno es en el oriente, el Océano Atlántico hacia el oriente, y el otro es el Océano Pacífico al occidente. Esas son nuestras fronteras geográficas. Bien, ahora, ¿cuál es la ubicación cultural? Bien, nuestra ubicación cultural es, la lengua oficial es español, aunque existen cerca de 62 o 68 lenguas nativas, como son el náhuatl, mixteco, totonaco, zapoteco, mayo, y muchos. Bueno, son 62, no me los sé todos, obviamente. ¿Sí? Luego, formamos parte de Iberoamérica. ¿Qué es Iberoamérica? Bueno, aquellos países que tienen como lengua originaria lenguas romances, como el italiano, el francés, el alemán. Entonces, ahora, Iberoamérica está más enfocado a lo que es la península ibérica, principalmente España y Portugal. Entonces, ese es Iberia, ¿sí? Ahí es donde vivían los iberios.
que hoy es España y es Portugal. Entonces, Iberoamérica es esos países de habla española, ¿ok? Entonces, culturalmente formamos parte de Iberoamérica. Ahora, también culturalmente somos latinoamericanos. ¿Qué quiere decir que seamos latinoamericanos? Que tenemos una lengua romance y estamos en América. Eso incluye a México, aunque geográficamente somos parte de Norteamérica, culturalmente somos parte de Latinoamérica por la semejanza de la lengua, ¿sí? Y en nuestro país, bueno, está la existencia de pueblos originarios. ¿Por qué eso es importante? Porque en la Constitución ya se establece algunas condiciones y leyes para los pueblos originarios, los pueblos originarios. Ahora, nuestra ubicación histórica, ¿sí? Esa ubicación histórica va a formar parte dentro de lo que es la historia universal, ¿sí? Vamos a tener una historia que va a estar ligada mucho a las condiciones de una historia universal. La historia universal se divide en diferentes periodos, que son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y lo que vivimos hoy, que es la época contemporánea. Aquí hay algunas fechas que son las que nos permiten dividir cada una de estas edades y estos periodos históricos y los acontecimientos más importantes que permiten esa división. El surgimiento de la escritura, la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída del Imperio Romano de Oriente, la Revolución Francesa. En el mundo, historia universal. Ahora, ¿cómo está la ubicación de México ante el mundo? ¿Qué ubicación histórica tenemos? Bueno, México, la historia de México como ya civilización surge en el 2500 aproximadamente. En ese 2500 veamos cómo es la situación del mundo. La escritura surge en el 3500 antes de Cristo, 3500 antes de nuestra era, 3500 antes de Cristo. Pero México tiene sus primeras civilizaciones en el periodo preclásico, los periodos históricos que tenemos aquí. El periodo preclásico va a tener inicio en el 2500, o sea, 1000 años después del inicio de la civilización. Bueno, la civilización en el mundo surge antes, ¿sí? En América, la civilización, aunque había muchos territorios separados, pero ya como civilización, en el 2500, o sea, 1000 años después de la era del nacimiento de la escritura, ¿sí? Ya 1000 años de escritura y nosotros apenas estábamos formando una civilización, ¿ok? Entonces tenemos ese periodo. Después vamos a tener el 1325, ya después de Cristo. En el 1325 va a ser la fundación de Tenochtitlán, el imperio azteca. Es cuando surgen los aztecas, ¿sí? Vean más o menos a qué periodo corresponde. 1325 en el mundo es Edad Media, ¿sí? La Edad Media es del 476 al 1453 o 1492. Ahorita vamos a ver por qué esta fecha, 1492. Bueno, va a ser todo el imperio azteca hasta la llegada de los europeos con Cristóbal Colón, que llegan a América en el 1492. Entonces, 1492 ya es prácticamente la Edad Moderna y es el Renacimiento. Algunos los toman 1492 como la fecha que da inicio a la Edad Moderna en el mundo, ¿sí? Otros toman 1453, que es el fin de la Guerra de los 100 años. Pero en nuestro carácter de mexicanos, bueno, en América, pues la fecha importante es 1492 porque es la llegada de Cristóbal Colón, o sea, la llegada de España, los europeos a América, ¿ok? Todavía van a faltar 29 años para la conquista, 1521. Entonces, vean, se da la conquista con Hernán Cortés, la caída del Imperio Azteca, ¿sí? Y poco a poco va a surgir lo que vamos a conocer como la Nueva España, las colonias de la Nueva España o las ciudades monárquicas españolas,
ciudades de la monarquía española, que son, al final de cuentas, colonias, ¿sí? Aunque ellos no se veían como colonizados, los criollos primordialmente. Entonces vamos a tener aquí 300 años, pero vean, va a ser toda la Edad Moderna, va a corresponder a la Nueva España. Entonces más o menos hagamos una perspectiva de tiempo. Estamos hablando del 2500 a.C. hasta el 1325 con la fundación de Tenochtitlán. 300 años, 200 años después y viene la conquista y nace la Nueva España. 300 años después, en el 1821, ya en la época contemporánea, ¿sí? Después de la Revolución Francesa, vamos a tener la independencia de México, de 1810 a 1821, ¿sí? Se va a dar la independencia de México. ¿Por qué marcamos 1821? Porque recuerden que en 1824 se va a dar la Constitución y el primer presidente de México, ¿sí? Vamos a tener nuestro primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide y después con Guadalupe Victoria como primer presidente, y ya después viene todo el embate que se van a dar entre conservadores y liberales, que eso va a ser el México independiente después de 1836. Vamos a tener toda esa condición, vamos a pasar por la guerra contra Francia, la intervención francesa, después con la guerra contra Estados Unidos, bueno, primero la guerra de Estados Unidos, México, después la intervención francesa, el segundo imperio mexicano, después viene el porfiriato y termina el porfiriato y entonces vamos a tener la Revolución Mexicana, 1917, que es en la plena Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, mientras en el mundo está la Primera Guerra Mundial, nosotros estamos con la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, duró mucho tiempo la Revolución Mexicana, y la Primera Guerra Mundial es del 14 al 18. Entonces estamos, en el mundo está la Primera Guerra Mundial, en México está la Revolución Mexicana, y en Asia se da la Revolución Rusa, y nace la URSS. Y entonces vamos a tener el periodo del México revolucionario hasta 1970. El periodo más importante es el Milagro Mexicano. Ya iremos viendo con más detalle todos esos acontecimientos y momentos hasta el México moderno y el día de hoy. ¿Sí? Lo que vivimos, que conocemos como la actualidad. Bueno, eso es lo que vamos a conocer de México. Claro, necesitamos primero darle una revisada otra vez a la historia universal. Ya vimos algunas cosas, pero vamos a volver a darle una repasada así rápida a lo que es la historia universal para ir ubicando la historia de México. Y vamos así trabajando más o menos paulatinamente. Vemos un periodo de la historia universal y veremos un periodo de historia de México para que tengamos una perspectiva de cuál es nuestra posición ante el mundo. Y tenemos mucha influencia, porque obviamente, pues, el Imperio Azteca fue alterado por la llegada de los europeos y toda Nueva España fue influencia europea, totalmente europea, durante todo este periodo. Por eso tenemos, por ejemplo, un periodo barroco en nuestro país. Después vamos a tener la Revolución Francesa, el surgimiento de Francia, la Francia moderna, ¿sí? Donde ya no hay monarquía, y entonces vamos a tener un periodo bastante interesante donde va a estar el porfiriato, que va a tener mucha influencia francesa, ¿sí? Y entonces durante la Primera Guerra Mundial, y después vamos a participar en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí tenemos un periodo de milagro mexicano, donde vamos a tener muy buen crecimiento hasta 1970, y después todas nuestras crisis que ya conocemos, y los cambios de gobierno, ¿sí? Más o menos por aquí, por 1920, 1922, nace el partido PNR, y ese va a dar origen a lo que hoy conocemos como el PRI. Pero también en 1936, 37, surge el Partido Acción Nacional, ¿sí? Y luego hasta el 86, me parece, nace el PRD. Y así bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos momentos que se van dando en México, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Ninguna? Bueno, les encargo revisar la Constitución Política, denle una revisada general, vaya viendo los artículos más importantes. En el Classroom están algunos videos que les pido que por favor lo revisen, que tienen que ver con la formación del Estado mexicano y con las atribuciones de la República, es decir, de la presidencia, cuáles son sus funciones para que lo tengan perfectamente claro. Bueno, voy a regresar a la sala para que terminemos nuestra sesión. ¿Sí? Ya tienen todo esto, captura pantalla o como quieran. Hicieron algunas anotaciones, espero que sí. Bien, regresamos a nuestra sesión. Bueno, vamos a terminar nuestra clase de hoy, que fue de Historia de México. Voy a terminar la grabación.